Hola, hace unos días preguntamos en las redes por temas que fueran difíciles para los padres durante la pandemia. Una de las respuestas más frecuentes que tuvimos eran temas que estaban relacionados con la ansiedad. Si les parece, primero déjeme citar al doctor Gary Collins. Él dice que la ansiedad es probablemente la emoción de nuestra época. Es la emoción más frecuente en la experiencia de la época en la que nos tocó vivir. Recordemos que estos videos están hechos para ayudar, para acompañar a padres a que puedan enfrentar su paternidad. Perdón, perdón. Para que puedan enfrentar su paternidad, para ofrecer ayuda a sus hijos, jóvenes y adolescentes, para ver cómo enfrentan temas de ansiedad. Por supuesto, algunos de estos consejos también van a ser útiles para ustedes, pero están pensados para padres cristianos para que ayuden a sus hijos adolescentes o jóvenes. Eh, la ansiedad es una situación que hoy día eh, pasa por encima de la juventud y la adolescencia, dejando mucho estrago, mucho cansancio, dolor y angustia. Los sobrepasa en muchos sentidos a los jóvenes esta constante demanda por nuevas metas y cumplimientos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, incluso a nivel religioso, pidiendo siempre que los jóvenes tengan mejores desempeños, se memoricen más textos de la Biblia o tengan mejores desempeños académicos. Esto pasa en todas las familias. Nosotros sabemos que es un mundo competitivo los padres y tratamos de preparar a nuestros hijos para que estén a la altura de esa competencia. En ese ejercicio muchas veces los exponemos a grandes cuotas de ansiedad. Esto está relacionado, si se mantiene por un periodo prolongado, a altos niveles de consumo, por ejemplo, de sustancias, como una forma de enfrentar esta ansiedad que se produce. Lo que siempre vamos a decir aquí es que son tendencias. No hay una sola vía en este sentido. Y muchos jóvenes que puedan tener una tendencia en esa dirección pueden ver que a través de la ansiedad se aumenta la posibilidad que ellos puedan entrar en esas rutinas de consumo como una forma de bajar la ansiedad. Sin duda, esto afecta el desarrollo de los jóvenes y es por eso que tenemos que, como padres, estar primero enterados, saber de qué se trata y hoy día voy a darle algunos consejos que sean muy prácticos para que usted, en el contexto de su casa, pueda ir evaluando y también pueda ir ofreciendo ayuda práctica a un joven o un adolescente que tiene en su casa que usted ve que tiene un problema de ansiedad. Permítame leerle algo del doctor Keith Olson. Él dice, junto con la ira y la culpa, la ansiedad y el temor son los mayores agentes que causan daño en los adolescentes en el día de hoy. La ansiedad puede ser definida como la experiencia de falta de descanso, preocupación, agitación, y ha sido descrita como esto frente o en la ausencia real de daño, o sea que se teme a cosas que, o se preocupa uno de cosas que no necesariamente están presentes o son ciertas. Daños que podrían ser eventualmente posibles, situaciones que podrían ser eventualmente conflictivas, pérdidas que podrían ser eventualmente reales, pero que en este momento no necesariamente lo son. Las causas de la ansiedad se cuentan entre muchas, hay muchas causas de la ansiedad y permítame comentarle algunas. Puede ser el resultado, por ejemplo, dice el doctor Minert, de conflictos intrapsíquicos, o sea, conflictos personales que se han aprendido, por ejemplo, a través del tiempo, identificándolo en los propios padres, que son ansiosos muchas veces, puede venir de conflictos de la infancia, puede venir de situaciones actuales, problemas, por ejemplo, a nivel personal, escolar, familiar, o a nivel de los compañeros o pares, puede venir de ansiedad por estar ansioso incluso. Los niños, los chicos se esfuerzan por no tener ese alto grado de ansiedad y eso también, en un efecto de loop, los vuelve más ansiosos. Puede también incluso venir del temor a sentirse inferiores, al temor a la pobreza o por algún problema de salud al cual se vean afectados. Eh, el doctor Collins dice que ubica 5 posibles
motivos por los cuales la ansiedad se presenta con mayor frecuencia. Uno podrían ser las amenazas. Dice que hay amenazas que son presentes y que son percibidas como daño a la propia persona, a la separación de las personas que uno ama o a causas o influencias externas que pueden dañar. Hoy día, por ejemplo, frente al tema de la pandemia, la ansiedad es una respuesta muy esperable, porque hay una amenaza real para que uno tenga un daño o para que un miembro de la familia que uno con la cual comparte también se le pueda producir algún tipo de daño. Por ejemplo, los niños cuando ven que hay conflictos en el hogar pueden pensar que la familia se puede desarticular y eso genera una gran cantidad de ansiedad. Amenazas. Segundo, conflictos. Aquí describe el autor tres tipos distintos de conflicto. Un conflicto basado en la presencia de dos deseos, de dos situaciones deseables que son incompatibles. Esta incompatibilidad hace que, por ejemplo, cuando el niño o el padre o la madre quieren ir de vacaciones a dos lugares distintos, se produce este conflicto. Esta incompatibilidad se puede extender por mucho tiempo en el hogar, generando grandes niveles de ansiedad, incluso frente a cosas que sean tan pequeñas o tan, por ejemplo, irrelevantes como lo que acabo de mencionar, el destino de unas vacaciones. Segundo, el deseo de dos cosas que no se pueden hacer. ¿Ya? Primero eran cosas que son incompatibles. Después el deseo de dos cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, una persona que está en una relación amorosa y que siente que esa relación se puede acabar. O que esta relación se está yendo en una dirección opuesta a lo que él quiere. Dos cosas que él no quiere que sucedan. Por ejemplo, que esta relación se mantenga en conflicto o que la relación se acabe. Si esas son las dos alternativas que el joven tiene, esas dos alternativas le van a causar ese conflicto entre vamos a seguir con problemas en la relación de pareja que tengo o esta relación se va a acabar, esa doble presencia puede generar una gran cantidad de ansiedad. Tercero, hay dos alternativas también aquí que también son poco placenteras. Que, por ejemplo, podría ser un joven que tiene que enfrentar un dolor o una enfermedad versus operarse. No quiere presentar el dolor que está percibiendo, pero tampoco quiere operarse. Esa realidad puede generar un grado de ansiedad muy alto. Otro de los motivos, dijimos amenaza, dijimos conflicto, ahora vamos a decir temor. Otro de los motivos que podría ser el factor que genera una gran cantidad de ansiedad en un joven, puede ser el temor. El temor viene como respuesta a un distinto tipo de situaciones, a un variado tipo de situaciones. La gente reacciona diferente a diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, hay personas que tienen más temor al fracaso, personas que tienen temor al futuro, personas que tienen temor a conseguir el éxito, por ejemplo, personas que tienen temor al rechazo, personas que tienen temor a la intimidad, personas que tienen temor al conflicto y lo evaden con toda su fuerza. Hay personas que puedan tener temor al sinsentido, literalmente, a que la vida se les presente de una forma sin sentido y eso puede ser una crisis existencial que un joven puede estar enfrentando. Hay personas que tienen temor a la enfermedad, a la muerte, a la soledad. Pueden ser imágenes que sean reales o imágenes que sean ficticias. Por ejemplo, amenazas, quiero decir que sean reales o ficticias. Si alguien tiene miedo a la enfermedad, puede ser que tenga con frecuencia enfermedades, pero no necesariamente. Hay personas que tienen miedo a la enfermedad sencillamente porque puede pasar, no porque tengan muchas enfermedades con relativa frecuencia. Otro de los motivos de las fuentes que pueden provocar ansiedad es necesidades que no hayan sido satisfechas. Y aquí cuento 5 o 6 que son importantes para que usted las pueda ver en su joven, en el joven que usted tiene a su cuidado. La necesidad de supervivencia que se ve amenazada, como en este caso nos está pasando, con enfermedades externas. La necesidad de seguridad, por ejemplo, vivir en ambientes de alto nivel de delincuencia, puede ser, sin lugar a duda, una amenaza a una necesidad que necesita ser satisfecha. La presión sexual, en la medida que los jóvenes tienen la presencia de las demandas sexuales que vienen con la juventud, no poder cumplir esas demandas o satisfacer esas demandas de forma adecuada para su modo de ver, su modo de vida o para su moral cristiana, puede generar una gran cantidad de ansiedad en el joven.
Necesidad o, digo bien, necesidad de significancia, de ser relevante para alguien. En la cantidad de valor que los demás nos asignan. Y si un joven siente que se le asigna poco valor en su entorno, puede tener insatisfecha esa necesidad, razón por la cual puede generar ansiedad. Necesidad de autorrealización. Si un joven está muy escaso de logros y con mayor frecuencia se siente más vinculado al fracaso, esa consecutiva ausencia de gratificación en esta autosignificación puede generar una gran cantidad de ansiedad en el joven. Bueno, por último, la necesidad de ser uno mismo, de tener una identidad, una personalidad. Hay familia, hay iglesia, hay personas que tienden a borrar la personalidad de los jóvenes para que todos sean iguales. Si un joven es distinto, si le gusta un estilo distinto, una música distinta, una forma de vestir distinta, las sociedades muchas veces, o las pequeñas estructuras sociales como la iglesia o la familia, tienden a querer erradicar esa personalidad, tratando de que sea lo más estándar posible el joven, motivo por el cual también se puede generar una gran cantidad de ansiedad. Eso son las necesidades no satisfechas como motivo o fuente de ansiedad. También están las diferencias individuales. Hay personas sin duda que tienen mayor tendencia a generar ansiedad y no van a tener que tener ninguna presencia anterior de otros factores para que tengan ansiedad. Y usted y yo conocemos personas así y probablemente yo le decía que yo tengo esa característica, probablemente sea mi característica. Hay una tendencia personal a generar mayor preocupación con o sin sustento en la realidad que me produce el hecho de generar mucha ansiedad por situaciones a veces irrelevantes. ¿Ya? Hay diferencias psicológicas también. La mayor cantidad de las conductas que nosotros tenemos, que los jóvenes tienen, son aprendidas. Y si en los ambientes de crecimiento y desarrollo de esos jóvenes estuvieron expuestos a conductas que son ansiógenas, que generan ansiedad, estos jóvenes van a repetir esos patrones sin lugar a dudas. Cuando decimos todas estas cosas que decimos, siempre recordamos, son tendencias y no son leyes inquebrantables. No porque uno haya tenido una experiencia de vida que esté vinculada con la ansiedad es una condena que uno no va a poder evitar. Precisamente estamos conversando esto para tener alerta a ciertas situaciones y para poder ponerles remedio cuando corresponda. O sea que sí, hay esperanza y no es una situación que no tenga, que sea irreversible. Asuntos de personalidad, como les decía, hay personas que tienen tendencia a estar más nerviosos. Uno le llama a gente que está constantemente en la punta de los nervios. Y eso es una cuestión que puede tener que ver con la personalidad de los individuos también. Asuntos sociológicos, como le decía, por ejemplo, la inestabilidad política, la movilidad, los disturbios. Nuestro país ha vivido, experimentado eso. Y esos son unos factores que generan mucha ansiedad. Debemos entender que hay jóvenes que se les ha quitado su cuarto medio, su parte de su enseñanza media, la posibilidad que tenían de dar las pruebas para seleccionarse en la universidad. Todo eso genera una gran cantidad de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay causas sociales, políticas, que generan inestabilidad. Y eso genera ansiedad en el joven. Déjeme decirle dos más. Causas fisiológicas. La presencia de enfermedades puede estimular ansiedad sin duda. Pueden haber desbalances dietarios, pueden ser que el joven o en este caso niño o niña pueda tener mayor o menor ingesta calórica. Y eso por supuesto puede generar mayor o menor diferenciación en sus conductas psicológicas. Y en ese sentido puede también estar vinculado a la ansiedad. Una dieta, por ejemplo, alta en ciertas carbohidratos o grasas o azúcares podría ser un concomitante para que haya un desbalance dietario que colabore negativamente en los temas de ansiedad. Um, Causas teológicas. Es muy interesante para nosotros como cristianos discutir esto. Causas teológicas. La idea que tengamos nosotros de Dios, quién es Dios para nosotros y cuáles son sus intenciones con la humanidad, podría ser una fuente de ansiedad también. Si entendemos cómo es, como entendemos que lo dice la Escritura, que tenemos un Dios amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, que está preocupado personalmente y que está comprometido con nuestra vida, nuestra ansiedad debiese tender a ser menor. Pero si por el contrario se nos enseñó acerca de un Dios que está enojado con la humanidad y que en realidad es un Dios castigador que está buscando o esperando que nosotros cometamos un error para castigarnos, probablemente eso genere una gran cantidad de ansiedad. Así que los conceptos teológicos que tengamos son sumamente importantes para ver si vamos a
colaborar positiva o negativamente a la acumulación de ansiedad en la vida de un joven o un adolescente. En ese sentido, y conectado con lo anterior, hay creencias que son falsas. Por ejemplo, una persona puede tener ansiedad, y aquí se describen algunas de esas creencias falsas porque se comporta, se maneja de acuerdo a creencias que no son reales. Le menciono varias que pueden ser muy útiles. Por ejemplo, algunos adolescentes y jóvenes se mueven de la siguiente forma, creyendo que es esencial, ¿ya?, ser aprobado por la mayoría de las personas que me conocen, ser validado por ellos. Algunos jóvenes dicen, si eso no se cumple, voy a sentirme mal. Y es una creencia poco racional. No siempre todas las personas que nos conocen nos van a aprobar o van a gustar de nosotros, pero muchos jóvenes se manejan con ese principio. Si no le gusto a todas las personas que me conocen, genero ansiedad. Otra de las creencias irracionales que el joven puede tener es que debo ser perfectamente competente todo el tiempo, adecuado, y conseguir las cosas para demostrar que soy valioso. Pasa mucho con jóvenes cristianos que son excesivamente adaptados y son buenos estudiantes, buenos hijos, buenos amigos. Pero ese peso que cae sobre ese joven muchas veces lo hace generar grandes cuotas de ansiedad, porque no todo el tiempo somos así de adaptados, buenos hijos o buenos hermanos. Permitirle al joven que pueda manifestar su individualidad, aunque a veces esa individualidad sea menos prosocial, es una gran ayuda para ese joven para que baje la ansiedad. Otra de las cosas que son pensamientos irracionales que pueden tener es que se espera que, por ejemplo, suceda una gran catástrofe, ¿ya?, que algo va a pasar, algo muy malo va a pasar. Ahí yo creo que todos conocemos personas que tienen esa nube sobre ellos, ¿no?, y que piensan que algo malo va a suceder pronto, en cualquier momento. Una catástrofe natural, una catástrofe política o social. Y concedamos el hecho que hay muchos motivos para a veces creer que eso puede ser así en cualquier momento en la vida. 4. La infelicidad causada por circunstancias externas, de las cuales yo no tengo control. Permitir al joven de forma irracional que las cosas externas le causen infelicidad es una gran fuente de ansiedad. 5. Los temores o los daños que me puedan pasar me causan una gran ansiedad. Eso puede ser una idea que un joven pueda tener. Y entonces continuamente yo tengo que estar temiendo que eso vaya a suceder. Y ese temor continuo causa ansiedad. Por ejemplo, un joven puede creer que es más fácil evitar ciertas dificultades y ciertas responsabilidades que enfrentarlas. Pasa mucho en muchos jóvenes que al ver situaciones que son adversas, creen que la mejor forma de enfrentarla es evitándola, postergándola o sencillamente desconociéndola. 7. Debo ser dependiente de otros y debo tener a alguien más fuerte que yo que me ayude constantemente. En familias cristianas que muchas veces tienen padres o madres que son muy ayudadores de sus hijos, sucede que estos niños tienen la costumbre o la idea dentro de ellos que siempre tiene que haber alguien muy poderoso acompañándolos para que puedan seguir adelante. Y como están en la etapa de la vida donde esa realidad no siempre se va a cumplir, porque no siempre los padres podemos estar al lado de ellos, ese pensamiento irracional de que si estoy solo va a pasar algo malo, les puede generar mucha ansiedad. Permíteme leer dos más. Mis experiencias, jóvenes que piensan que mis experiencias pasadas van a determinar mi conducta futura. Yo soy así, ¿ya? Yo me he comportado mal siempre, probablemente lo siga haciendo en el futuro. Y eso quita la esperanza que yo tengo de que las cosas puedan ser buenas para mí. Última creencia irracional que un joven podría tener: siempre hay una solución perfecta para los problemas. Y si no encuentro esa solución perfecta, voy a sentirme ansioso. A veces los jóvenes piensan que pueden o que existe la bala de plata, la solución perfecta para el problema que ellos tienen. Y si no la encuentran, cosa que es bastante frecuente en la vida, y los adultos aprendemos a convivir con eso, algunos de mejor forma y otros de peor forma, pero entendemos que a veces, como dice el refrán, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y nosotros hemos aprendido a hacer esa transacción en la vida adulta. No es lo que quería, pero me sirve. No es lo que esperaba, pero lo voy a utilizar.
Para un joven, si tiene la idea de que existe una solución perfecta, cualquier cosa menos que la perfección le va a causar mucha ansiedad. Ahí tenemos casi 10 ideas irracionales en el corazón de un joven que pueden estar causándole mucha ansiedad. Vamos a ver ahora los efectos de la ansiedad. ¿Qué efectos produce la ansiedad en un joven? A nivel fisiológico, hay efectos que son conocidos como las úlceras gástricas o problemas digestivos de todo tipo. Pero también se producen dolores de cabeza, alergias, dolores de espalda, dolores de estómago, falta de aliento, problemas para dormir, fatiga, pérdida del apetito. Y se suma a ello podría sumarse, si se mantiene esa situación, problemas de presión sanguínea, problemas de tensión muscular con los consiguientes dolores que eso tiene, cambios químicos y fisiológicos de todo tipo que en el largo plazo podrían incluso causar daños que son graves a la salud. En torno a los temas, a los efectos de la conducta, cuando la ansiedad se va creando, construyendo sobre nosotros y vamos acumulando ansiedad sobre ansiedad, el doctor Collins dice lo siguiente: muchas personas inconscientemente empiezan a depender excesivamente acerca de sus conductas y su pensamiento. Así es que eso les causa mucho mayor dolor y se suma la ansiedad, porque piensan mucho y porque intentan tener conductas que no sean ansiosas, o sea, mantenerse forzosamente tranquilos y mantenerse forzosamente pensativos, ¿ya? Esas reacciones incluyen, por ejemplo, buscar descanso en el dormir, y puede ser que mucha gente busque dormir más frecuentemente o dormir mucho. En los otros casos un poco más graves, acceso a drogas o alcohol, que son grandes ansiolíticos, bajan la ansiedad, nos hacen sentir relajados cuando estamos muy acelerados. O muchos de ellos tratan de negar la realidad de la ansiedad cuando se vuelve más profunda. Algunas personas incluso se vuelven notoriamente desagradables para su entorno. Y es cuando uno adolescente está irritable, ¿ya? Culpa a los demás por los problemas que siente que son propios o que sabe que son propios. Eh, Se vuelve un poco infantil, más infantil que podría ser en los años anteriores. ¿Ya? Se vuelve temperamental y puede tener accesos de rabia, golpes o llantos, cosas que ya no hacía por la edad que tenía. A nivel espiritual, los efectos pueden tener que ver con el distanciamiento paulatino del Señor y de la Iglesia. ¿En qué sentido? Si Dios no es capaz de resolver este problema, Dios es un Dios ineficaz y probablemente tenga que alejarme de esa realidad espiritual. Lo ideal sería que nos acercáramos más en momentos de necesidad, pero muchas veces no sucede eso. Y lo que termina sucediendo es que los jóvenes se alejan de la iglesia o de la experiencia espiritual por considerarla ineficaz para resolver sus problemas de ansiedad. Los efectos psicológicos de la ansiedad, como decía, probablemente la emoción predominante de la sociedad actual tenga que ver con la ansiedad. Así que es un problema muy, muy agudo. Y se relaciona esta ansiedad, cuando se mantiene crónica en la vida de las personas, con muchos tipos distintos de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad de separación, se podría mencionar entre ellas el temor a que los padres o familiares queden separados de mí. Eh, el desorden en la adolescencia el abandono, cuando el adolescente siente que las relaciones afectivas intrafamiliares son las únicas valiosas y evita juntarse con otras personas. Entonces es un trastorno evitativo, o sea, lo que hace es evitar juntarse con personas que le puedan causar ansiedad y se vuelven jóvenes muy domésticos con muy poca vida social. Hay fobia en los casos más graves, anorexia o bulimia o trastornos alimenticios. ¿Cuál es la perspectiva bíblica ahora del tema de la ansiedad? Es una gran pregunta. La palabra aparece en la escritura, en nuestra Biblia en español, tal cual, como ansiedad, en más de una oportunidad. Digamos que la Biblia la considera desde dos puntos de vista. Primero, como una preocupación excesiva y frecuente, y que termina teniendo efectos que van en detrimento de la salud emocional.
Y es cuando se nos invita a no tener ansiedad por las cosas del futuro, a no tener ansiedad por las cosas que aún no suceden, a descansar en el hecho de que Dios tiene cuidado de nuestras vidas. Ese tipo de ansiedad, ese tipo de preocupación se nos llama a evitar. ¿De qué forma? Teniendo la conciencia de que hay un Dios que tiene cuidado del día de mañana e invitándonos sabiamente a vivir en el presente, que es donde se nos ha permitido vivir. Ni en el pasado ni en el futuro, solamente en el hoy. Y la palabra vuelve en ese sentido a recordar al creyente que no se le ha concedido al creyente vivir en el futuro. El futuro no le pertenece al creyente. El futuro es el terreno donde solamente Dios puede habitar. Los creyentes como nosotros vivimos en el presente. ¿Y cuál es la forma entonces de que un creyente viva en el presente sabiendo que hay un futuro? Porque eso es parte de nuestra capacidad como seres humanos. La respuesta de la Escritura es la fe. Somos hombres y mujeres que viven por fe. Y ese probablemente sea uno de los caminos de enseñanza que tengamos que tomar con nuestro hijo adolescente. Cómo aprender a vivir por fe. Siendo misioneros nosotros hemos experimentado, hemos practicado eso durante los últimos años. Y créanme que hay una enorme fuente de satisfacción en eso y de alegría. Pero también es un camino que requiere mucho esfuerzo y mucha atención a los asuntos espirituales y las disciplinas de crecimiento espiritual. No es fácil en ningún sentido. La palabra jamás lo dijo que lo fuera. Pero la alternativa es peor, que es vivir en el futuro lleno de ansiedad. Así que ejercitar la vida de fe es probablemente lo que la palabra nos advierte como forma de antídoto frente a la ansiedad. Pero por otro lado vemos que grandes hombres de la Escritura han presentado grandes momentos de ansiedad y preocupación. Y eso se acepta como parte de la vida, de la experiencia humana. El apóstol Pablo manifiesta en varias oportunidades que sufre dolores por la iglesia y está excesivamente preocupado por las cosas que le van a suceder a las congregaciones a las cuales él está sirviendo. En ese sentido, no solamente se acepta eso, sino que se considera como parte de la carga que llevamos en esta vida. Así que está esta doble relación en el tema de ansiedad. Por un lado, por supuesto, que se nos invita a vivir en el presente, pero también se acepta el hecho de que como seres humanos siempre vamos a estar atentos a las cosas del futuro y que es una lucha constante. En ese sentido, permítame hacer un breve resumen. Probablemente nunca encontremos una absoluta situación en esta vida de completa falta de ansiedad, sino que vamos a tener que estar día a día presentándole al Señor nuestras causas. Y es por eso que la oración que el Señor nos ofrece es por el pan de cada día, es por la situación diaria, es por los pecados de ese día. Y es la única posibilidad que tenemos de empezar un ciclo en la mañana y terminarlo en la noche y decir, esto fue lo que pude hacer. Y considerar que el día de mañana le pertenece al Señor. Y luego empezarlo nuevamente y dar la vuelta completa una vez más. Si usted tiene un hijo, adolescente, joven, que está pasando por situaciones de ansiedad, permítame recomendarle algunas cosas basado en este libro que estamos leyendo. Escuche a su hijo. Siempre partimos con lo mismo. Escuche atentamente a su hijo. Evite situaciones que decirle como por ejemplo, oh, eso no es nada. Yo a tu edad ya lo había hecho. Yo a tu edad ya lo había resuelto eso. No te preocupes, hijo. Eso no es importante. Porque para él sí lo es. Y puede ser que para la edad que tenemos nosotros eso sea irrelevante en el caso de un adulto. Pero en el caso de los jóvenes necesitan que su experiencia subjetiva sea valorada. Haga preguntas. Todas las que pueda hacer. Preguntas como esta. ¿Cuáles son las cosas que más te atemorizan? ¿Cuáles son las cosas que tú más les temes que suceda? ¿Cuál de las preocupaciones que tienes tú crees que son innecesarias? ¿Cuáles crees que son tus preocupaciones que son más realistas? Las cosas que más realmente pueden suceder. ¿Estás más nervioso o ansioso en algún momento del día? ¿O frente a alguna situación en particular? Indague. La mayor cantidad de información que usted pueda obtener le va a ayudar a su hijo a que usted primero demuestre su interés, que yo sé que lo tiene, y segundo le permita a él expresar su subjetividad. Segundo, empatice. Acérquese. Tómese el tiempo. Afirme con su cabeza, diga, entiendo lo que está sucediendo. Haga contacto visual.
Acérquese hacia el niño, hacia el joven, mostrándole interés y que usted tiene tiempo a hacer lo que está haciendo. No se le ocurre tener una conversación demostrando que usted tiene poco tiempo para hacerla. Podría generar el efecto contrario en un adolescente o en un joven que está dispuesto a abrirse con usted en conversación. Reafírmelo, reafirme su subjetividad. Ese es otro de los pasos. El doctor Jay Adams dice respecto al texto de 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. El doctor Jay Adams dice, el enemigo del temor es el amor. La manera de poner afuera el temor, de acabar con el temor, es poner adentro el amor. El temor y el amor varían inversamente o son inversamente proporcionales. Mientras más temor hay, menos amor hay. Mientras más amor hay, menos temor hay. Ame sin restricción a su hijo que está pasando por un trastorno o alguna situación que tenga que ver con la ansiedad. Simplemente cuídelo consistentemente, sinceramente, afirme a esta persona joven en su valor, en su valía personal, en su subjetividad. No importa que no sea el niño dorado de la iglesia, no importa que no sea el niño perfecto que todo, porque siempre hay uno en todos los lugares donde todo el mundo dice, ese es el niño perfecto, tiene buenas calificaciones, tiene buena apariencia, es deportista, ama al Señor. No importa que su hijo no sea ese niño dorado, sino que en su subjetividad, en su forma de ser, en su propia expresión de vida, que usted pueda encontrarlo en amor, es muy, muy importante. Diríjalo. ¿Diríjalo a qué cosa? Le voy a dar al menos 5 direcciones, 5 cosas que usted puede darle a su hijo para que pueda ayudarlo a enfrentar el tema de la ansiedad. Ayude a su hijo a que acepte que está pasando por un problema de ansiedad. Es un paso muy importante para que pueda entender tanto las causas como las posibles soluciones. Desafíe, aliente a esta persona joven, a su hijo, a que entregue ese temor al Señor en oración. Y eso lo pueden hacer juntos. Más de una vez. Señor, entrego ese temor a ti, te lo entrego. Te entrego tanto mis cosas buenas como mis cosas malas. Te entrego mis dones, mis talentos que tú me los diste, pero también te entrego mis pecados y mi oscuridad, que tú no me la diste, pero que está aquí. Y yo te la quiero dejar también porque quiero descansar en ti. Motive fuertemente al joven a que maneje o lleve su atención de sí mismo hacia otras personas. Si pueden pensar en ayudar a otros sería muy bueno. Cualquier actividad prosocial al niño le va a ayudar, al joven le va a ayudar a quitar un poco la atención sobre sí mismo y a pensar en las demás personas, que probablemente él se dé cuenta solo que tiene situaciones mayormente desafiantes que la que él está experimentando. Lleve a su hijo, como decía, a orar constantemente. Guíelo hacia la oración constante. Oraciones que sean significativas, que no necesariamente sean largas, que sean breves, que sean desde el fondo del corazón. Guíe entonces a esta persona joven a que se enfoque en las cosas que sean eternas y no en aquellas cosas que sean temporales. Y en ese sentido es una cosa que le va a llevar tanto a usted como a él para concentrarse en aquellas cosas que, como dice la Escritura, son tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen, sino donde son eternas. Así es que si usted logra hacer eso, insisto, no hemos dicho la bala de plata, no hay ninguna forma en que se pueda resolver absolutamente esta situación en la vida que nosotros llevamos, pero sí podemos llevar vidas mucho más fructíferas y mucho más felices. Por último, si siente que tiene la necesidad de derivar a su hijo a alguien o consultar con algo, hágalo. Hágalo en su iglesia, hágalo en su colegio, con su permiso, con el permiso del hijo. Cuéntele a él que va a hablar con otras personas para pedir ayuda. Si es necesario, consulta a un especialista. Si quiere hacernos consultas a nosotros, puede escribir en la descripción esta forma de ubicarnos y cómo usted puede saber más acerca de cómo poder ayudar a su hijo o a su hija en temas de ansiedad. Muchas gracias por escuchar todo este tiempo. Que Dios le bendiga mucho.